Bueno, así como está puesto de pie, le invito a que abra sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan. Estaremos leyendo versículos 1 al 5. Evangelio según Juan. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos en esta mañana. El Evangelio de Juan. Dice el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, y venimos delante de ti pidiendo tu asistencia. Ahora que pasamos a la parte de la instrucción de tu palabra, y realmente venimos pidiendo que nos asistas, que seas tú el que nos dé ojos para ver, es decir, ojos espirituales para ver las bellezas en tu palabra, Señor, y que seas tú el que, Señor, a nosotros abrazar tu palabra y vivirla, seas tú el que seas honrado, de tal manera que mientras vamos estudiando tu palabra podamos conocer más y más a Jesucristo. Es lo que vemos en las Escrituras que nos llamas a hacer. Y por eso pedimos que nos asistas, y que en todo lo que, Señor, que podamos llegar a las conclusiones correctas mientras vemos el pasaje aquí en tu palabra, en el Evangelio de Juan. Esas cosas oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Esta mañana damos inicio a un nuevo estudio los domingos, y va a ser en el Evangelio según Juan. Y comenzaremos en esta mañana viendo la introducción de todo el Evangelio de Juan. Y esa introducción comienza desde el versículo 1 hasta el versículo 18, lo que se conoce como el prólogo del Evangelio de Juan. Y este prólogo, entonces, nos ofrece una introducción a los temas que serán desarrollados a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y en particular, lo que vamos a ver en esta mañana es de que Juan, aquí en el prólogo, se nos presenta a el tema principal, el personaje principal, si lo podemos ver de esa manera, de todo el Evangelio, y eso es Jesucristo. Y Juan lo hace de una manera simple, clara y directa. Se nos presenta a Cristo como, ¿de qué manera? Como el Verbo eterno, quien ha existido desde antes de la fundación del mundo, quien es la vida y la luz de los hombres. Y por esta razón hemos titulado el mensaje de esta mañana: Jesucristo, el Verbo eterno, la vida y la luz de los hombres. Ahora, pensando en cómo funciona, cómo Juan presenta a Cristo, pensaba en el día de hoy, cómo se presentan en libros o incluso en películas a los personajes o al tema de lo que se trata un libro o una película, y pasan los highlights, lo que resalta a través de todo ello, lo más impresionante a menudo acerca del tema que se va a estar viendo en el libro o una película. Y menciono ello porque de una forma similar, la sección aquí del prólogo, Juan presenta a Cristo en toda su gloria como Él es, desde antes de su encarnación. Y esa sección aquí entonces del prólogo veremos varias verdades que se hablan acerca de Cristo como el Verbo
eterno. En nuestro pasaje de esta mañana, hoy, observamos dos realidades acerca de Jesucristo que, escuche, que usted debe de conocer para verdaderamente reconocer la autoridad de Cristo en su vida. Estas son verdades, dos verdades que vamos a ver acá, en la que si usted va a reconocer de manera genuina, con una fe viva, usted va a reconocer la autoridad de Cristo. Y el versículo, la primera la vemos en el versículo 1 y 2, y ese es ver a Cristo, conocerle como en su eterna existencia. Como lo va a presentar el versículo 1 y 2. Y la segunda manera que usted debe conocer a Cristo es en su eterno poder. Versículos 3 al 5, y vamos a ver a lo que se refiere, a lo que nos referimos con ello dentro de unos momentos. Entonces comenzamos con la primera realidad acerca de Cristo que usted debe de conocer para reconocer su autoridad en su vida y someterse a Él. Y lo vemos ahí, cómo nos lo muestra el versículo 1 y 2. Quiero ahí vea que me siga con su vista. El versículo comienza: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: y este era en el principio con Dios. Y nos muestra aquí entonces su eterna existencia, la eterna existencia de Cristo. Decimos esto porque así como se nos presenta a Cristo en este pasaje, lo hace Juan de una forma muy intencional. Él llama a Cristo el verbo eterno. Ahora, al leer el versículo 1, algunos pudieran pensar de que quizás está haciendo aquí un trabalenguas, ¿verdad? O que Juan está siendo muy repetitivo. Pero Juan no es eso lo que está ocurriendo aquí en el primer versículo, sino que nos habla de la existencia de Cristo antes de la creación, para dejar en claro, escucha esto, de que Cristo no es un ser creado. Él es existente. Juan comienza describiendo la verdadera naturaleza del verbo. Aquí en el versículo 14 nos identifica como quien se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y el versículo 17 también lo identifica como, por primera vez lo va a identificar como este verbo que se hizo carne es Jesucristo. Y así se revela entonces a Dios en Jesucristo encarnado. Y se nos enseña al menos tres cosas acerca de este verbo ahí en el versículo 1. El primero es su eternidad. Su eternidad. Lo primero que se afirma entonces ahí es de que en el versículo 1 de que el verbo ya existía antes de la creación. Así como lo vemos en la primera frase del versículo 1 que leemos: en el principio era el verbo. La palabra clave ahí es que quiero que vea es el principio. Y se refiere directamente si usted ha leído este pasaje anteriormente o mientras usted lo lee, debe de recordarnos a otro pasaje específicamente, y ese es el pasaje de Génesis 1:1. En donde comienza incluso toda la escritura hablándonos de la creación. En el principio era el verbo, sin embargo aquí nos dice el versículo 1. Obviamente bastante lenguaje que se usa, que está haciendo, remontándose a Génesis 1:1, en donde se describe el inicio de la creación, donde Dios era el que estaba llevando a cabo la creación. Entonces Juan dice aquí en el versículo 1 con esa frase que desde el principio el verbo ya existía. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Esa frase lo hace creo que nos ayuda a entenderlo de una forma más clara, y lo traduce de la siguiente manera: en el principio existía el verbo. La Biblia la Reina Valera dice era el verbo. Pero captura aquí la versión de la Biblia de las Américas la verdadera idea de cómo se está presentando a Cristo acá, que Él desde antes de la creación ya existía. De manera entonces que el verbo no comenzó a existir en la creación, aunque se encarnó,
ni siquiera en la encarnación, sino que este verbo ya había existido. Habla realmente de la eternidad del Hijo de Dios. Esa es una verdad que se confirma en otros pasajes también, y es que, por ejemplo, en Colosenses 1:17 leemos: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas, hablando de Cristo, en Él todas las cosas permanecen. Juan 8:58, más adelante ahí en el Evangelio vamos a leer también, donde Jesús declara que antes de que Abraham naciera, yo soy. Incluso esa fue mientras llegamos al final del Evangelio de Juan, es la razón por la cual entendemos que Cristo viene a ser crucificado, viene a ser asesinado, porque la acusación que le hacían a él es que se hacía igual a Dios. ¿Por qué? Y lo que estamos viendo acá es una cualidad de Dios mismo, es lo que quiero que vea en este versículo 1. Más adelante ahí regresaremos a esta verdad de la que Jesús habla de su eternidad ahí en Juan 17:5. Pero Juan presenta aquí a Cristo entonces como el eterno verbo de Dios. ¿Para qué? Para que tanto judíos como griegos reconozcan su autoridad y le reciban verdaderamente como el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Lo segundo que vemos ahí en el versículo 1 es de que el verbo se habla acerca de su persona. El verbo era con Dios. La preposición ahí con señala una relación íntima que únicamente se pudiera llevar a cabo entre dos personas. Y en este caso, resaltando la persona de Cristo entre el Cristo y Dios Padre. Y Juan le explica ahí, incluso cuando escribe en la primera carta de Juan, en el versículo 2, Juan vuelve a explicar esta verdad o nos la vuelve a recordar de la siguiente manera. Ahí en el versículo 2 de la primera carta de Juan leemos: pues la vida fue manifestada y nosotros hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que quiero que vea acá es de que está resaltando la persona de Cristo. A lo largo del Evangelio de Juan veremos la comunión entre que tiene el Verbo, el Hijo con el Padre. Capítulo 16, versículo 28, vamos a leer ahí donde Juan, leemos en el versículo 28: salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, y dejo el mundo y voy al Padre. Lo tercero que quiero que vea ahí, que se dice en el versículo 1, se habla de que el verbo era Dios. Lo tercero que se afirma ahí entonces es la deidad de Cristo. El verbo es Dios mismo. No se trata de dos o tres dioses, sino de uno solo. Vimos ahí que vemos varias personas en la Trinidad y sin embargo hay una sola esencia. Una sola esencia. Y así concluye entonces el versículo 1 diciendo: el verbo era Dios. Nuevamente esto no va a ser, este es un tema de que va a volver a ser, vamos a regresar una y otra vez en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, versículo 30 lo vamos a leer. Dios mismo dice: yo y el Padre somos uno. Somos uno. Y Mateo 1:23 nos dice también de que Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, esta es la idea en la que toda esta idea, todo esto es la forma de la que se está describiendo del verbo de Cristo, es lo que, como Juan está presentando a Jesucristo. Él es Dios mismo, Él es el Creador. Si ha de reconocer a usted a Cristo mismo, si ha de conocer algo de Cristo, es ello. ¿Cómo debe de usted ver a Cristo? De esta manera. ¿Cómo sonaría entonces estas verdades en los oídos de los lectores de Juan?
sin duda les confrontaría a ellos con la necesidad de, ya sea que iban a creer o rechazar la verdad acerca de Jesús. No era simplemente un hombre, era el Mesías, era Dios mismo en medio de ellos. Y a lo largo del Evangelio veremos que muchos respondieron a este mensaje, algunos rechazándolo y otros recibiéndolo, como ahí el versículo 11 lo menciona. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Desde el inicio entonces Juan invita a su lector a considerar es la siguiente pregunta: ¿rechazará a este Jesús? ¿Rechazará usted a Dios mismo? Si usted ha de conocer y creer en Jesús de la manera adecuada en la que usted debe de hacer, entonces importa lo que usted cree y conoce acerca de Él. Lo que usted afirme o niegue acerca de Cristo es de suma importancia. ¿Quién fue Jesús? ¿Era simplemente un buen maestro? ¿Era simplemente un buen hombre? ¿Era simplemente otro profeta? ¿O reconocería usted, o reconocerían los lectores de Juan, que era Dios mismo hecho carne? Vaya allá a Hebreos capítulo 1, donde lo leímos, como iniciamos el servicio en esta mañana. El autor de Hebreos tiene el conocimiento de Jesucristo muy bien en claro. Versículo 1 a 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este entonces, hermanos, es el Cristo del que habla la palabra de Dios. Este es el Cristo que Juan presenta a sus lectores. Por eso lo describe y presenta a Cristo de la manera que lo hace en el versículo 1. Este era el verbo, el principio era el verbo, era preexistente, es eterno porque es Dios mismo. Estaba con Dios porque está hablando de la divinidad de cómo es Cristo. Y este verbo era Dios, y este fue el que habitó, y este es el Cristo del cual se hablar, y este es el Cristo de que usted va a tener la decisión si lo rechaza o lo recibe. La importancia entonces de tener una comprensión clara acerca de quién es Cristo es esencial hoy en día también. Muchos tienen conceptos cerrados acerca de quién es Jesús, y hay incluso varias iglesias o llamadas iglesias que tienen otro Cristo, que creen en otro Cristo. Un Cristo que fue creado, un Cristo de que es creación de Dios, no un Cristo que es eternamente existente con el Padre. Otros que tienen una errada concepto acerca de Cristo, de que fue simplemente un gran profeta. Puede verlo como religiones como el Islam y demás. Pero la palabra de Dios es clara, sin ambigüedad. Cristo es Dios mismo. Y esta entonces es la primera realidad acerca de Jesucristo que usted debe de conocer, reconocer, si es de que va a someterse a la autoridad de Él en su vida. Esto nos lleva al segundo punto entonces en nuestro mensaje. La segunda realidad que usted debe reconocer para verdaderamente creer en Jesucristo, en el Jesucristo de la Biblia, es su eterno poder. Leemos en el versículo 3.
Y Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y decimos su eterno poder porque todas las cosas fueron creadas por Cristo mismo. Su poder, vemos acá entonces a Cristo como el agente en la creación, el agente del Padre. Nuevamente esto nos remonta a Génesis 1:1. Incluso algo adicional que vemos acá es, como ya mencionamos, la pluralidad de Dios que se hace evidente. Incluso en el versículo 26 de Génesis, cuando se habla de que hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y está hablando de una pluralidad acá. Pero Cristo entonces es la creación, es el agente de la creación, el agente del Padre en la creación. Pablo enseña esta misma realidad en Colosenses 1:14-17, de que Cristo es el creador de todo lo que ha sido creado, todo lo que existe. Ahí en Colosenses 1:14 leemos que, hablando de Cristo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, de que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y luego el versículo 4 vemos de que Cristo también es entonces poderoso, porque en Él es la fuente de vida y luz. En Él estaba, dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo no solo es el creador, es el que crea, sino que también es el que da vida. Él es la fuente de la vida física, pero primordialmente de la vida espiritual, la vida eterna que recibimos por medio de Él. ¿A qué nos referimos de que Cristo es la fuente de vida? Bueno, nos referimos de que así como Cristo es el originador de todo lo creado, vemos entonces aquí también de que Cristo tiene el poder tanto para crear como también para dar vida. Vida en la creación, como lo vimos ahí en Génesis 1:1. Vida física, sí, pero primordialmente acá vemos vida espiritual en salvación. A través de Él es de que pecadores pueden ser salvados. Es por esta razón que, hablando ahí más adelante de la salvación, el capítulo 3, versículo 15, puede ir un ratito conmigo. Capítulo 3, versículo 15, leemos lo siguiente. Capítulo 3, versículo 15. Que todo aquel que en Él cree, que cree en Cristo, tiene vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que para eso entonces el Hijo, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el Salvador de pecadores. De manera que cuando Juan identifica a Cristo, lo identifica como el que es el Creador, sí, pero también el que es la fuente de vida y de salvación. En quien reside el poder para dar vida física, sí, y también el que imparte salvación a los que la reciben. Ahí en Juan, nuevamente en la primera carta de Juan 1, capítulo 1, versículo 1, Juan nos recuerda esta misma verdad. En el versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que oímos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Juan sabía, Cristo es, porque es Dios, Él es la fuente de vida. Y por eso el texto dice que en Él estaba la vida. La forma que todo pecador debe reconocer a Cristo es de esta manera, para salvación.
Y luego habla acerca de la luz. Ahí somos introducidos al tema de luz. Juan termina el versículo hablando de que el verbo era la vida de los hombres y que también era la luz de los hombres. Ese tema de luz va a ser repetido, va a ser mencionado una y otra vez también a través del Evangelio de Juan, a través de todo el libro. ¿Y qué representaba la luz entonces? Surge la pregunta. Un comentarista correctamente observa de que la luz representaba o se usaba generalmente en la Biblia como algo único que viene de Dios. Por lo contrario a la luz eran las tinieblas que se usan para denotar muerte, ignorancia, pecado, separación de Dios. Que Isaías describió la llegada de salvación con Cristo al decir de que el pueblo que andaba en tinieblas vio grande luz. Y lo leemos ahí en Isaías 9:2. Y por esta razón termina diciendo el versículo 5 que ante la luz las tinieblas no pueden permanecer. Todo lo que va contrario a Dios mismo, todo lo que va contrario a la gracia de Dios, la vida de Dios, la moralmente puro, no puede permanecer ante la presencia de Dios mismo. Versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La naturaleza de la luz es brillar y disipar las tinieblas. ¿Alguna vez usted ha entrado? Bueno, estoy seguro de que sí, todos. Más bien, quiero que recuerde cuando usted entra a un cuarto, cuando ya oscurece, piensa en su casa, cuando está en su casa y ya es de noche, y usted se levanta y usted prende la luz. ¿Qué le ocurre a las tinieblas? Ocurre como magia, ¿no es cierto? Y las tinieblas no pueden prevalecer incluso con la luz. Y yo sé que es una ilustración muy simple, pero de manera similar, Juan está diciendo nada de lo que va contrario a Dios, de la gracia de Dios, sea pecado o muerte, puede prevalecer contra Él mismo. ¿Quiere usted reconocer, quiere usted tener un conocimiento adecuado de quién es Cristo? Esa es la manera en la que se presenta a Cristo, como el quien es la fuente de vida, como el quien creó todas las cosas y como quien ningún pecado puede prevalecer en contra de su bondad y su grandeza. La oscuridad, como dice un comentarista, no puede prevalecer contra la luz, sino que por medio de esta luz, Juan resumió su evangelio, la luz invadiría el dominio de las tinieblas y también incluso a Satanás y sus gobernantes. Y aún a sus súbditos, aunque sus súbditos resistan a la luz, no podrán frustrar su poder. Fin de la cita. La luz de Cristo entonces resplandece en un mundo de tinieblas, la luz del Señor. Él es la salvación que vino al mundo y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, y con esta pequeña introducción, en los primeros 5 versículos ahí de Juan, se puede decir bastante acerca de Cristo, y pareciera ser que solo estuvimos rascando la superficie acerca de lo que se habla de la deidad de Cristo. Pero la realidad es, hermanos y hermanas, de que si usted debe de reconocer a Cristo, lo que usted debe de conocer acerca de quién es Cristo, el Cristo de la Biblia, si usted va a reconocer su autoridad, debe de verlo de la forma en la que Dios mismo se ha revelado. Él es, como lo veremos la próxima semana, el Verbo hecho carne, Dios mismo. Este es el que tiene poder para crear, Él es la fuente de vida y la luz. La pregunta es,
particularmente los que nos visitan, ¿conoce usted a Cristo de esta manera? ¿Será este el Cristo que usted ha creído? ¿Será este el Cristo en el que usted ha creído para el perdón de pecados? Una pregunta tan sencilla, tan fácil, y sin embargo, la triste realidad es de que hay y habrán miles y cientos de personas tomando su último respiro sin haber conocido hasta el Cristo verdadero. Y por eso mi pregunta a usted ¿es este al Cristo que usted incluso ama? Y quiero dejarle con esa pregunta en sus mentes, en sus corazones, en esta mañana. Oremos. Padre, muchas gracias por el consejo que vemos aquí en tu palabra, la forma en la que se nos presenta a Cristo, la forma como tú te has revelado, Señor. Si hemos de conocer algo acerca de Cristo, queremos realmente conocer a Cristo de esta manera. Señor, rogamos de que a medida que pasemos, entre más conozcamos tu palabra, más podamos conocer a Cristo. Lo vemos en tu palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo. Señor, ruego de que mis hermanos puedan ir pensando de manera más clara, con mayor claridad, la divinidad de Cristo, la persona y la obra de Cristo en sus vidas. Señor, que te conozcan a ti mismo, al único Dios verdadero. Gracias por esta mañana. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.